Candelaria, ¿quién era? Una mujer muy afortunada. La sepultan en la tumba familiar y a los pocos días descubren que la joven había sido sepultada viva. Para mí sería un dolor muy grande que un día se cierre el almacén, ¿me entiendes? Que nunca más se abra. Más allá del mundo actual, cotidiano, de nuestro mundo de todos los días, algunas veces existieron realidades tan diferentes a las que conocemos, que podrían estar sacadas de un cuento de fantasía. Son realidades de otros tiempos, que parecen haberse callado, pero que no lo están. Lo que sucede es que murmuran en voz baja, casi en un susurro. Y para escuchar las historias que tienen para contarnos, lo único que hace falta es acercarse lo suficiente. Camino por este parque y siento que viajo en el tiempo. Imagino que esto no se hizo de un día para el otro, sino que tiene mucha historia, muchas curiosidades y justamente que se dio en un tiempo. ¿Es así? Es exactamente como vos lo contás. Todo esto vino de la mano de Orestes Piñeiro y Candelaria del Mármol. Ellos fueron los fundadores de este campo en 1840. La familia de Orestes se dedicaba a las boticas y tenían una botica en Lobos cuando era apenas un pequeño pueblo de... Una farmacia sería lo que hoy Una farmacia de hoy en día, exactamente. Y Orestes Piñeiro incursionó en labores agropecuarias para poder hacerse de algunas tierras en esta zona. Y es así como comenzó todo. ¿Cómo era esto? Porque estos árboles no estaban, por ejemplo. Esto, bueno, es la provincia de Buenos Aires, la pampa húmeda. Todo esto había sido de los nativos, los pampas, muchos años atrás. Pero para aquel entonces estas tierras estaban aptas y disponibles. Orestes Piñeiro accede a las mismas, con el paso del tiempo el campo fue creciendo y el ensayo inicial en realidad fue la crianza de ovejas para ver si se podían adaptar a esta zona. ¿Y cómo les va con eso? En ese momento, en 1800 y pico, muy bien, porque justamente la exportación de lana era muy redituable, así que justamente por eso esta fue la actividad a la que se dedicaron en un principio. Pero el campo creció hasta tener 12.000 hectáreas. Ya para aquel entonces tenían todo tipo de ganado, vacuno, equino, porcino y diferentes variedades de las razas, ¿no? De estos. Pero ahora yo camino y esto que te siento que como que estoy en una película y veo pinos, eucaliptos, también veía unas palmeras, ombúes. Ha cambiado, veo una vegetación muy imponente. ¿Por qué cambió? La dinámica de todo el campo en realidad fue cambiando década tras década. Si bien esto fue en principio trabajo de Orestes y Candelaria y el casco original estaba emplazado en el sector de habitaciones coloniales, todo esto era campo. Pero ellos tuvieron una hija a la que llamaron Rebeca. Ajá. Rebeca en 1890 conoce a Manuel Fraga, un hombre también de una familia importante. Venían de la provincia de Entre Ríos. Ellos se establecen aquí y Manuel trae muchas ideas en cuanto al manejo del campo y además también en cuanto al casco original, que eran las casas coloniales. Una de las ideas o de las propuestas de él fue renovarlo o construir algo más, pero finalmente fue lo que nos encontramos a nuestras espaldas, el castillo. Hay un
paisajista francés, que es el mismo que hace los bosques de Palermo, que incluso el Parque Nacional de Iguazú también lo planifica. ¿Quién era? Manuel, dentro de sus ideas, en realidad estaba en contratar a los mejores para cada uno de los puntos que iban a ser el marco del castillo. Entonces no podía prescindir de los servicios de una persona tan importante como Carlos Thais. Y él fue justamente el que estuvo a cargo de toda esta obra. Su idea en realidad fue poder lograr un conjunto de árboles aquí, una parquización importante, y hoy en día, o mejor dicho, el diseño original que hoy se ve es el reflejo de sus ideas, un diseño de estilo francés. Hay 282 especies de árboles y en algunas de ellas casi las familias completas. ¿Había un motivo en particular de generar este tipo de arquitecturas, normando, con eso del gótico, del estilo francés? ¿Tenía una intención que sea tan imponente? Creo que en esa época quien podía hacer su pequeño mundo lo hacía, ya que los viajes también no eran constantes. Los muebles, por ejemplo, del interior, ¿ellos los traían acá? En su totalidad casi, el mobiliario fue traído de afuera. Las terminaciones del castillo, revestimientos también, siempre apostando a lograr tener lo más original posible. ¿Y eso cuánto tiempo le lleva? Empezaron en 1894 y casi 10 años tomó el trabajo de todo este castillo. En realidad, algunos años antes, justo a principios de 1900, el castillo ya estaba en posibilidades de estar habitado y de hecho le dieron uso durante los primeros años, antes inclusive de estar terminado en su totalidad. Algo que no te conté, la familia quería tener un goce inmediato de todo. Los árboles fueron traídos adultos para poder disfrutar de toda esta vista en ese momento. Pero otra cosa que me genera como mucha curiosidad es la historia en sí del castillo. Hoy no puedo pensar que tal vez una persona vaya por un lado a construir semejante edificación y por otra parte que sea una persona que te obsequió un castillo. Es como en los cuentos, solo pasa en los cuentos eso, ¿qué hombre te regala un castillo? La idea de Manuel, más allá de una idea romántica, que sí fueron los inicios, ¿no? Poder contar con el casco renovado, en este caso el castillo, sí, ¿no? Algo majestuoso, nuevo para deleite de la familia, también tenía un propósito económico. Justamente era poder contar con un lugar. ¿Me estás rompiendo con la historia romántica que yo tenía? ¿Me estás diciendo que era un poquito, todo por...? Un poquito. Quería lograr hacer fiestas, banquetes, todo tipo de evento social, no solamente para goce de la familia, sino también para nuevos contactos. Los nuevos contactos significaban a su vez negocios con un poco más de facilidad. Y en eso de que uno ingresa, apenas uno abre la puerta es wow, no puedes dejar de hacer alguna exclamación porque todo te llama la atención, esa araña gigantesca que tiene allí. De hecho, era parte de la idea original, poder ingresar con sumo placer a tu casa y encontrarte con todo eso, disfrutarlo en el día a día y que sea impactante para los invitados también. El castillo tiene 3 entradas. La puerta desde el frente, la cual es bastante sobria, dadas las dimensiones del castillo, entre sus arcos. ¿Esta que vemos ahora cuál es? Era la puerta a jardines. La puerta principal está en su lado izquierdo. ¿Esta no es la principal? Exactamente. Porque la idea era principalmente para las relaciones sociales, ¿sí? Al recibir a sus invitados, ellos llegaban por una puerta importante, que es la que tiene a su costado izquierdo. Y poco a poco iban descubriendo cada uno de los detalles, los ambientes, el mobiliario, finalmente el parque, y desde el parque podían apreciar que se encontraban en un castillo. Me imagino también alguna puerta o algún sector destinado a todos aquellos que estaban en el área de servicios. El backstage. Sí. Y ese como... Pasillos y escaleras que comunican todos los niveles del castillo en un costadito del castillo, en un ala destinado justamente al servicio. Aunque el estilo del castillo es una
variedad de estilos conjugados. En el comedor te vas a encontrar con estilo renacentista italiano. La amplitud de la mesa, la forma, difieren en realidad, ya que las sillas deberían de presentarse desde un solo lado. Sin embargo, aquí vas a ver que lo rodean. La mesa tiene las posibilidades de extenderse mucho más para cubrir desde un solo lado todos los comensales. Algo que también uno cuando llega aquí y ve este castillo es, ¿se escucharán cosas a la noche? ¿Pasará algo? Interesante también. Hoy en día nuestra actividad justamente es el turismo rural, turismo de estancias. Tenemos turismo particular los fines de semana, también trabajamos con eventos empresariales, eventos sociales, bodas, cumpleaños. Es muy versátil el lugar y se adapta a todas las circunstancias. Y entre las personas que nos han visitado sí hay relatos, cuentos, cosas que nos comentan, que experimentaron, que sucedieron. Algunas son constantes en lugares específicos. ¿Hay gente que te cuenta la misma historia? Exacto, a través de los años. Bueno, hay habitaciones en donde suelen escuchar susurros a la noche y en ocasiones no hay personas alojadas en las habitaciones consecutivas, así que es interesante, ¿no? Pero hace muchos años sí, en realidad durante el día con un compañero de trabajo estábamos haciendo recorrido y programa de actividades en el campo, aquí en realidad en el parque, y no muy lejos de donde estamos vimos niños jugando, 6, 7 niños jugando, y los observamos sin ningún tipo de particularidad, simplemente los vimos y nos pareció normal, ya que de hecho estamos acostumbrados a que nos visiten familias con chicos. Pero lo interesante es que no habían familias con chicos, estábamos solos. ¿Vieron chicos que no estaban, o sea, no estaban? No deberían haber estado, y los vimos por unos minutos y luego no estaban. ¿Y qué se siente ser como el embajador de la historia de la nobleza, donde tanta gente pasó por aquí para fines del 1800? Nunca me lo dijeron tan lindo, pero es interesante, sí. Es interesante y es reconfortante muchas veces el poder transmitir esto a las personas y que de pronto para uno que se habitúe, contar todos los detalles, en realidad encontrarse el sentido en la respuesta de las personas cuando ellos toman con mucho interés todo lo que les contás. Es reconfortante. La muerte es uno de esos temas frente al cual ningún ser humano puede permanecer indiferente. Ineludible, a veces caprichosa, casi siempre temida. Muchos coinciden en que la muerte nos iguala, haciendo desaparecer, por ejemplo, nuestras diferencias sociales e ideológicas. Así lo atestigua uno de los cementerios más emblemáticos de Argentina, el Cementerio de la Recoleta.
Eduardo, el cementerio de La Recoleta tiene una fama que traspasa las fronteras de la Argentina. Y acá vienen miles de turistas diariamente. ¿Cómo nace este lugar? Bueno, en 1822 el Cementerio del Norte es fundado en medio de una reforma eclesiástica encabezada por Bernardino Rivadavia, que, confiscando el viejo convento franciscano del Pilar, dedica su huerto para convertirlo en el primer cementerio público de la República Argentina. Con el tiempo, y por razones consuetudinarias, por razones de costumbres, se fue convirtiendo en el Panteón Nacional de los Argentinos, a la vez que fue evolucionando artísticamente y se ha convertido en uno de los lugares referenciales del arte aquí en el país. ¿Y se sabe cuál fue el primer entierro que hubo acá? Sí, es interesante, allá por 1822, hacia fin de año, una oriental, Dolores Maciel, y un negro, Párvulo Liberto, así se lo llamaba, un nombre latín, fueron quienes primero fueron sepultados aquí. Hay que decir que el cementerio sigue siendo un cementerio público, más allá de que al haberse ocupado todos los espacios en sus casi 6 hectáreas, eso le ha dado fama de ser un lugar distinguido, de un lugar vinculado con la alta sociedad. Claro, vos me decís que fue un negro el primer entierro, ¿no? ¿Y cómo pasa a ser una necrópolis de ricos? Bueno, el cementerio, digamos, no tiene ninguna clase de restricción de tipo legal, sino que con el tiempo, al ir evolucionando, sobre todo el desarrollo, digamos, de la parte artística y de la parte más elaborada, tiene que ver con el enorme proceso de desarrollo económico que la Argentina protagonizó a fines del siglo XIX. La alta burguesía terrateniente trató de establecer signos que le permitieran definirse como una nobleza. Un castillo en la estancia, un palacio en la gran ciudad y un gran mausoleo en el cementerio. Una curiosidad interesante es que el primer visitante habitual del cementerio fue Domingo Faustino Sarmiento, que solía venir para ver, él decía con cierto humor y también con cierta dureza, que él venía a ver a sus viejos enemigos yaciendo aquí. De hecho estaban Quiroga, luego va a estar Juan Bautista Alberdi, y que además eligió su lugar aquí, ¿no? De hecho Sarmiento, siendo sanjuanino, su voluntad fue quedar sepultado para siempre en La Recoleta. Luego, con el tiempo, el hecho de que haya 26 presidentes argentinos que están sepultados o han estado sepultados aquí, 200 gobernadores de provincias, 5 de los miembros de la primera Junta de Gobierno de 1810, 5 firmantes del Acta de la Independencia y, digamos, casi todos los aspectos de la vida argentina de los siglos XIX y XX lo han convertido de alguna manera en una referencia histórica, en una referencia, digamos, como memorial, pero también en un lugar de espléndido arte que está a disposición de quienes lo visitan. También está sepultada aquí, bueno, quizá la más visitada de las tumbas del cementerio, que es María Eva Duarte de Perón, Evita, de quien todavía hay quienes discuten si ella hubiera querido o no estar aquí, ¿no? Hay una tumba familiar donde ella se encuentra sepultada y es una referencia, esta mujer tan significativa en lo que fue el desarrollo del peronismo en los años 40, una mujer que su muerte a los 33 años la
lanzó de alguna manera al mito y a la leyenda. Siempre es la tumba más concurrida, junto a la de otras dos mujeres ya más fundacionales del país. Aquí está la sepultura de María de los Remedios de Escalada de San Martín, en la que es la tumba más antigua que se conserva en el cementerio en estado original, cuya placa la puso San Martín con sus manos, con una bellísima frase que dice: aquí descansa doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Ese amiga para 1824 era una exhibición de cariño quizá exagerada, y fue el último lugar que San Martín junto a su hija Merceditas pisaron en tierra argentina, delante de la tumba de Remedios. Y María Sánchez de Thompson y Menville, Mariquita, una mujer que fue extraordinaria. Hay un elogio que hace un prócer sobre ella: es tan inteligente que discutiendo uno tiene la sensación de discutir con un hombre, ¿no? Que hoy sería una frase brutal, pero que para aquel tiempo era una frase sumamente elogiosa. ¿Qué historias? Hay muchas acá, pero de amores y de desamores, ¿podés contarnos de personajes que se encuentran hoy acá? Bien, ahí, digamos, vinculado al cementerio, por supuesto, algunas historias que tienen aspectos tenebrosos, algunas muy románticas, todas quizá atravesadas por la tragedia. En el caso de Elisa Brown, la hija del almirante Guillermo Brown, que tenía 15 años y en reuniones que el almirante hacía en su casa con sus capitanes, algunos de sus marineros, los propietarios de sus buques, Elisa comenzó a enamorarse de un escocés, Francisco Drummond, que, prosperó a partir de las miradas, que de miradas amables se convirtieron en miradas amantes, y termina con un compromiso de matrimonio que se detiene porque estalla la guerra contra el Imperio del Brasil. El almirante con sus capitanes va a la guerra, también Drummond, y en una de las batallas de esa guerra contra el Imperio del Brasil, 1825 a 1827, Drummond muere en la batalla de Monte Santiago. Al almirante le cabe la terrible tarea, en primer lugar, de quemar la nave de su futuro yerno para que no cayera en manos enemigas, luego traer su cadáver a Buenos Aires y decirle a su hija que su novio había muerto en la batalla. La joven sigue su vida casi con normalidad hasta que el día de la boda, en el 27 de diciembre de 1827, se viste con su traje de novia, comienza a sumergirse en las aguas del Río de la Plata y abandona este mundo, dejando una carta en la que dice: allá voy, papá, a buscar el alma de mi novio muerto, ¿no? Eran tiempos de mujeres más románticas que las actuales, y hoy, en una pequeña urna de bronce, junto al gran ataúd de su padre, el ataúd del almirante Brown fue hecho con el bronce de uno de los cañones que él usó en la Guerra de la Independencia, así que tiene un alto valor simbólico. Su hija predilecta lo acompaña para la eternidad aquí. Y después tenemos una historia que constituye quizá la leyenda urbana más fuerte que este cementerio ha producido, que es la historia de Rufina Cambaceres, una joven hija de un escritor bastante famoso de su tiempo, Eugenio Cambaceres, y bueno, el padre muere y ella, el día que cumple sus 19 años, el 31 de mayo de 1902, preparándose para ir a ver una ópera, se desmaya, no la pueden reanimar, vienen 3 médicos, finalmente la declaran muerta. Como la madre se llevaba bastante mal con la alta sociedad, que a veces le recriminaba algún aspecto de su origen, hizo que decidiera sepultarla sin hacer velatorio. La sepultan en la tumba familiar y a los pocos días descubren que la joven había sido sepultada viva. Eso ha dado lugar a varias cuestiones, sobre todo porque la madre manda hacer un monumento muy sugerente donde la propia Rufina está intentando abrir la puerta como una suerte de metáfora, de alegoría de esa puerta, de esa tapa de ataúd que no pudo abrir.
Sí, hay otra historia que está vinculada estrictamente con nuestro cementerio de la Recoleta, que es la de un cuidador, David Aleno, que trabajó durante muchos años aquí, que logró comprar una pequeña parcela en la misma zona donde él era cuidador. Hay que decir que los cuidadores no son empleados municipales, no son empleados del Estado, sino que son trabajadores independientes que reciben el cuidado de una zona donde se vinculan con los propietarios de las bóvedas. Este hombre, luego de 30 años, viaja a Génova, compra un bloque de mármol de Carrara, contrata un escultor, hace una estatua de sí mismo con la vestimenta de cuidador, con la regadera, con la escoba, con el plumero, con las llaves de las bóvedas en sus manos, y lo que le llamó la atención a sus amigos es que en la base de la estatua decía David Aleno, cuidador de este cementerio entre el 1881 y 1910. Entonces le preguntaban por qué razón el final del camino. Bueno, ahí se bifurca la historia porque el relato ciudadano habla de que este hombre, una vez que terminó su bóveda tal cual él quería, tomó su vida por la propia mano para ser sepultado como quería. Otros dicen que fue muerte natural, pero rápidamente ocupó ese lugar que él había diseñado hasta en el más mínimo detalle y que sigue aquí en la Recoleta. Algunos dirán que los cementerios escriben el punto final en la última página. Sin embargo, mientras escucho a mi entrevistado, pienso que eso es algo muy relativo. Parece ser que la muerte es solo el principio de nuevas historias, mitos y leyendas. En el cementerio de la Recoleta hay un manto de silencio que todo lo cubre. Acá adentro, el canto de los pájaros suena más tímido que de costumbre. Los árboles amacados por el viento apenas sí susurran, y hasta da la sensación que el ruido de la ciudad tiene prohibido el ingreso al predio. Pero por encima de este silencio, hecho de mármol y de granito, flotan las historias. Historias de amor, de rencor, de amistad. Historias que tienen mucho más que ver con la vida que con la muerte. Si hablamos de amor, de desamor, y cuando decimos no nos une el amor, sino el desprecio, el odio, hay una historia de una pareja que durante muchos años no se habló y que están acá también. Bueno, es un personaje muy importante de la Argentina, un ilustre que es Salvador María del Carril. Salvador María del Carril, que fue constituyente de 1826, constituyente de 1853, único argentino que firmó 2 constituciones en toda la historia, que después va a ser el primer vicepresidente, había sido gobernador de San Juan, un hombre que participó activamente en todos los tiempos de la guerra civil, uno de los responsables del fusilamiento de Dorrego, y cuando ya se instala en Buenos Aires, siendo miembro de la primera Corte Suprema de Justicia y presidente de la Corte, en 1862 publica en uno de los diarios de Buenos Aires una esquela simplemente que decía: yo, Salvador del Carril, quiero avisar a los acreedores de mi esposa que desde hoy no pagaré más sus cuentas. La esposa lo toma mal, como corresponde, escribe una carta privada muy dura en la que sus últimas palabras son: y estas son las últimas palabras que he de dirigirle en mi vida. Y así fue. Esta mujer, durante 21 años, en los que siguieron viviendo juntos en la calle Alsina, aquí en Buenos Aires, no se dirigieron la palabra. Era la comidilla de Buenos Aires, el chisme más importante de Buenos Aires, hasta que él muere. La familia ordena hacer un mausoleo impresionante aquí, y cuando ella muere, 15 años después que su esposo, la decisión fue: deseo que el monumento que me recuerde lo haga un escultor distinto al que ha hecho el de mi marido, y que sean colocados
de forma tal que quede en claro lo que fue nuestra vida en común. Él cómodamente sentado mirando hacia los campos protegido por el techo, mientras yo le daré la espalda sin comodidad y sin protección. Seremos sepultados juntos al lado uno del otro a fin de que la paz eterna nos alcance o no. Así que uno que ya es sabedor de que el rencor de la mujer es muchas veces eterno, puede ver allí los dos monumentos que hace más de 110 años se dan la espalda y que son la figuración perfecta de lo que fue un conflicto matrimonial. Muchos mitos, leyendas y miedos. Y si hablamos de miedos, hay un personaje que le tenía miedo a la muerte y le tenía miedo a la catalepsia. Sí, bueno, está el caso de Alfredo Gaz, que era un santiagueño, hijo de un ingeniero ferroviario inglés, que en una reunión en Buenos Aires con un hijo de un carioca, Lorenzo Chávez, deciden crear una tienda que fue quizá la más famosa tienda argentina y una de las más importantes tiendas del mundo, que fue Gatti Chávez, que tenía 4 locales inmensos en Buenos Aires, 4 edificios en realidad, en todas las provincias argentinas había sucursales de Gatti Chávez, y que a partir de la histeria colectiva desatada a principios del siglo XX, decide mandar a hacer un ataúd para catalépticos, lo contrata, lo instala en su bóveda, y la leyenda cuenta que tan obsesionado estaba con la idea de que pudieran llegar a enterrarlo vivo, que decidió cada cumpleaños suyo venir al cementerio y probar que él funcionara. Instaló el ataúd, él se movía, se abría, pero a su vez, para tener la seguridad de que no iba a pasar nada, ese ataúd ponía en marcha al abrirse un mecanismo que abría la puerta de la bóveda, y al abrirse la puerta de la bóveda sonaban 3 campanas que había en la parte superior. Me cuenta la leyenda que muchas veces probó que todo funcionara, pero cuando verdaderamente murió, allá por la década de 1910, lo trajeron aquí, lo sepultaron y el mecanismo no funcionó, que era lo que él quería, que lo sepultaran muerto. Así bueno, pero era muy innovador para la época. Sí. Sí, era, digamos, el tema de la catalepsia, sobre todo el impacto de las novelas de Edgar Allan Poe, sobre todo una que él describe con muchísimo detalle, lo que significaba encontrarse encerrado dentro del ataúd, hizo que se fuera desarrollando toda una serie de técnicas. Hoy eso es innecesario a partir de que la ciencia detecta con total claridad cuando uno está muerto, ¿no? También se habla mucho de un monumento a la amistad que hay. Sí, claro, bueno, digamos, hay que entender el contexto de época, ¿no? Quizá esa es una tarea muy interesante. 3 amigos pertenecientes a las clases acomodadas de Buenos Aires, Adolfo Mitre, Alberto Navarro Viola y Benigno Lugones, deciden levantar un monumento a su amistad en Buenos Aires, contratan un escultor, el escultor avanza con el monumento, era una pirámide de 3 lados con sus rostros, y cuando solicitan autorización en la municipalidad para instalarlo en un espacio público, la municipalidad se los niega, vienen al cementerio, rentan un terreno, instalan allí el monumento a su amistad. No pasa eso de una algarada de jóvenes, los 3 tenían entre 20 y 25 años, es decir, que era más bien como una picardía juvenil, salvo por el hecho de que los 3 se murieron en los 9 meses siguientes a la inauguración del monumento, ¿no? Así que a sus amigos supérstites solo le quedó poner una placa con la fecha de la muerte. Se los llama cenotafio de los 3 amigos porque ellos no están sepultados ahí, sino uno que murió en París está en París y aquí los otros 2, pero
fue como una suerte de escarmiento porque a nadie más se le ocurrió en Buenos Aires levantar un monumento a la amistad y mucho menos ponerlo en el cementerio, ¿no es cierto? Y detrás de estos mausoleos, cenotafios, estos monumentos y obras de arte, se esconden grandes arquitectos y escultores. Sí. ¿Sí? Mira, este cementerio es una colección exquisita como hay pocas en el mundo. En el mundo se considera que el cementerio de la Recoleta junto al cementerio de Père Lachaise en París y Staglieno en Génova son los tres de mayor valor patrimonial. Y todos los grandes escultores del mundo entre 1880 y 1930 tienen obras que están aquí. Salvo Rodin, están Jules Félix Coutan, está Antonio Tantardini, está José Fioravanti, la misma Lola Mora, y entonces eso ha convertido en una colección artística increíble este lugar. También se ha desarrollado curiosamente una gran cantidad de arte vitralista. Entonces tenemos aquí la mayor colección de vitrales que hay en el mundo moderno, con una característica que lo hace bastante especial, que es que para disfrutar de los vitrales uno debería permanecer dentro de las bóvedas, que no parece ser un buen plan. Es verdad. Sí. Bueno, Eduardo, ¿alguna historia que te fascine, que no nos hayas contado, que te quede ahí en el tintero? Bueno, a mí me fascinan como historiador aquellas pequeñas historias que hacen al carácter de los personajes grandes de la historia, ¿no es cierto? Entonces siempre me ha parecido cautivante el hecho de que en este cementerio está sepultado el general Julio Argentino Roca, que por supuesto está en una tumba familiar que pertenecía a su padre, están sus padres, sus hermanos, sus hijos, por supuesto su señora, pero siempre me imagino qué pasará con el alma del general Roca cuando descubre que a solo 20 metros de su tumba está sepultada la que fue su amante perpetua, Guillermina de Oliveira César, esposa de Eduardo Wilde, su ministro, que protagonizó en un momento dado un gran escándalo y que, como curiosidad, cuando ambos fueron viudos, los dos tomaron la misma decisión, que fue no verse más, porque quizá lo que les gustaba era esa pimienta de la clandestinidad y que, bueno, constituyó una de las historias románticas clandestinas más reconocidas de la época. Siempre me gusta tratar de pensar en esas figuras que están en el bronce, que están en el mármol, la posibilidad de la picardía y el latido de su corazón desde otra perspectiva. La verdad, Eduardo, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solo me queda invitarte a que recorramos el cementerio. Cómo no, vamos a caminar. Irán a parar esas palabras que ya no usamos más? Esas palabras que parecen haberse caído del diccionario. ¿Será que se fumaron para siempre? ¿O será tal vez que quedaron arrumbadas en rincones olvidados, cubiertas de polvo, a la espera de que la buena memoria de alguien las rescate del olvido? Palabras invisibles, palabras silenciosas, como almacén de ramos generales, como pulpería. No lo sabía, pero un camino de tierra me estaba llevando directamente a encontrarme con ellas. Sabes que
Julián, yo venía buscando con la curiosidad de Perón, que me han dicho que en Roque Pérez, Perón de acá, Perón de allá, nació. Y caminando y hablando con los lugareños descubro que también hay otra historia que no tiene que ver justamente con Perón, sino con los almacenes. Sí. ¿Por qué son importantes acá? Y bueno, acá en Roque Pérez los almacenes es algo muy importante porque hay una movida muy grande con el tema de la noche de los almacenes, que es algo que creó este municipio, que es una fiesta que se hace en todo el partido de Roque Pérez, todos los diferentes almacenes, que abren todo en simultáneo y cada uno ofrece un show, una comida diferente y viene muchísima gente. Este almacén es del año 1859. Este que está atrás nuestro. Este que está acá atrás. Y después, un poco más allá que no se ve, hay un rancho del año 1832, que es una pulpería. Fue una pulpería que habilitó Rosas para ser fundada como pulpería, digamos. Un tal Guillermo Filiol pide el permiso para ser habilitada como pulpería, siempre y cuando no sea habilitada por ningún unitario. Y la persona que está, que lo atiende, que trabaja allí, ¿quién es? Es Chola, le dicen todos, la conocen como Chola, es una tía ¿Conocida mía. acá? Sí, ella es conocida en todo el pueblo de Roque Pérez. Ayer cumplió 90 años y está de los 13 dentro del almacén. Chola, en Roque Pérez me dijeron que usted es una de las famosas. Claro, sí, yo te digo, entre poco y mucho he estado más de 50 selecciones allá. Imagino que, no sé, esto es lo que estoy imaginando vos, contame. Que tal vez el hombre que estaba trabajando, medio me lo imagino como las películas, venía acá como centro de encuentro, me los imagino, no sé, tomando algo, jugando a las cartas, charlando, y sobre todo más como el hombre. No sé, ¿una mujer podía ingresar ahí? No, no podía ingresar nadie en realidad. Ah, nadie entraba. No, era todo a través de una reja. Era en época de pesada, de época de que... Bueno, acá también se dijo que pasó Moreira. Ah, el gaucho de la daga. De la daga, que era bravísimo con la daga. Ajá. Que una historia linda de Moreira, que bueno, que dicen que pasó por acá, era bravísimo con el tema de la daga. Él defendía que mucho. Ellos se batían, como dicen, eso de que se baten a duelo, ¿era así? Claro, se batían a duelo, sí. El que pensaba diferente era un problema para él. Y enseguida pelaron los cuchillos, era una época muy pesada. Y acá era el año 1800 y pico, acá, por ejemplo, justo ahí, mataron, se peleaban, ¿eh? Acá donde estoy yo, Según me dijeron mi tío, estaban escuchaban especialmente. Después, pues, como todos llevaban cuchillos. Y bueno, uno cayó acá y otro en la cancha de pelota. Este almacén, Sí. en el 1859 Roque Pérez no estaba todavía, no existía. Ah. O sea, estaba de paso entre Lobos y Saladillo, era lo único que había. o sea que por acá han pasado todos. Claro, muchísima gente. Porque ustedes estuvieron, y hace 50 años habrán visto en su mejor momento el almacén, como en esplendor. ¿Es verdad que había tanta gente que venía acá? Fíjese que con un yulki no era tan fácil ir a los pueblos. Entonces la reunión era acá, el baile que se hacía ahí, allá enfrente. Ah, sí habrán bailado entonces. Yo acá era la bailarina, porque yo bailaba de todo. De aparte el tango, milonga, todas esas cosas. Era una parada obligada, digamos, ¿viste? Porque el tramo era muy lejos. En esa época era lo único que había, esto era muy grande. Acá en un ramo general, bueno, se acopiaba cereal, se hacían muchísimas cosas. ¿Y qué era? ¿Como trueque? ¿Cómo se pagaba eso? La gente acá entregaba el cereal y retiraba mercadería. Y una vez por año hacían un balance de cómo quedaban. Si abajo, arriba, ahí arreglaban los números. ¿Y había competencia entre los almacenes Yola o Siempre se llevaban bien? A nosotros no nos podía voltear nadie, porque era muy grande. ¿Cuánto hay de mito, te pido por favor no me mientas, que dicen que nunca cerró, que desde el día que abrió nunca ha cerrado, que todos los días ha trabajado? ¿Es así? Es así. Pero no me lo digas para el cámara. No. ¿Todos los días? Todos los días fue así, se abrió siempre, nunca fue cambiando de firmas, muchas firmas, calcula del 1800 hasta hoy han cambiado muchísimas firmas, pero eran siempre sociedades, entonces siempre, nunca se permitió cerrar el almacén. Para mí es un orgullo
y lo amo con toda mi alma este lugar. Yo no miré acá jamás y por eso que trato siempre de tratar de, como puedo, mantenerlo, de hacer algunas cosas como para que la gente lo conozca también, porque me gusta que la gente venga, lo vea, lo conozca, porque tiene mucha historia, como decís. Para mí el almacén prácticamente es todo, ¿viste? Yo nací acá adentro y siempre estuve abierto. Y para mí sería un dolor muy grande que un día se cierre el almacén, ¿me entendés? Que nunca más se abra. Del viejo almacén tenemos un museo donde están prácticamente el 90% de las cosas eran cosas que estaban acá, como tener un fonógrafo, todos los libros donde se llevaba toda la contabilidad del lugar, que ahí detalla toda la gente que acá pasó, que fue retirando mercadería, entregando cereal, todo lo que se vendía. Después también está el escritorio adentro, que es original también, del 1859, está murado el piso y así está. Con el sillón, todo, la caja fuerte, todo como fue siempre. O sea, son más de 100 años de historia que ustedes lo tienen guardado y protegido para que no se pierda. Exactamente, y para que la gente otra vez ustedes puedan verlo, para venir a conocerlo, para poder disfrutar de esta historia. Y el almacén conserva ese mostrador de madera que ya no hay más, la mercadería en los estantes como fue siempre. Todavía hay mercadería viejísima que quedó como adorno, como atractivo también de mirar las cosas que venían antes. La gente cuando viene de afuera le llama muchísimo la atención, un lugar que se mantenga así, ¿no? Después de tantos años, que conserve la misma estilo de siempre, nunca se acomodó nada. Creo que lo que más genera es nostalgia. Sí, totalmente. Cuentan todo en la historia, por ejemplo, que acá, por decirte algo, un domingo o un feriado, este era un mundo de gente, venían todos con los suki, la familia, a pasar el domingo, porque había mucho atractivo. Acá había esta cancha de bocha, había 2 canchas de bocha, 2 canchitas de fútbol. ¿Se habrán jugado acá? Sí, ¿qué te parece? Después hacían juegos de carrera embolsado, de agarrar la aguja, pasaban el huevo con la cuchara, todo ahí adelante del almacén. Era una verdadera fiesta. Mi papá me contaba cuando era chico, él, siendo acá dueño, viviendo acá, no podía jugar a la paleta en todo el día. No podía porque no encontraba un hueco. Era todo el día gente, y no había luz, o sea, bajaba el sol y se terminaba todo. La fecha patria, ni que hablar. Venían todo tipo de gala, que hay un cuadro dentro del museo también. ¿Cómo es? Tiene una foto acá atrás, sí. Todo de traje, corbata, con sombrero, toda la familia, ¿viste? No, era muy lindo. Y sí, en el lugar ya no se escucha el bullicio de grandes reuniones de paisanos, ni el sonido de duelos que deciden su suerte con acordes de guitarra o a punta de cuchillo. Pero en Roque Pérez, una tarde, las palabras almacén de ramos generales y pulpería volvieron a quedar flotando en el aire. ¿Faltará mucho? Me va a hacer una semana. ¿Se hace tarde? Sí. No, vaya tranquilo. Ya está, va a poder ir tranquilo. Tiene que seguir con el viaje, ¿no? Sí. Bueno, los dejo trabajar. Le voy a pagar. Me dejaron solo, chicos. Oye, Roa, ¿qué tal?